Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 20 de abril del año 2023. En gracia de Dios, a acontecer en la meditación de la palabra de Dios, seres amados, para seguir dando gloria a Dios, antes que a los hombres. A los hombres el respeto, la consideración humana y el amor, pero la gloria toda para Dios. Y en virtud del Espíritu Santo todos tenemos el carisma, gracias, dones y talentos. Así que dar gracias a quién, gracias al Creador. Gracias entre humanos, eso es vanagloria, eso es pseudopoder, eso es falsedad, porque todo se recibe en bendición, todo se recibe por el Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo, el sembrador de la palabra de Dios, quien cosecha y quien recibe los frutos. Pregunta de catecismo, parábola del sembrador. Nosotros corresponde sembrar. Otros seres amados habrán de cosechar. Y los frutos le habrán de tocar a otros. Siembra la palabra de Dios, el verbo, la familia sagrada. ¿Quién es el juez? Jesucristo, Salvador. El administrador de toda esta obra maravillosa, incluida la obra humana. Él vino por todas las almas, su iglesia, incluida su madrecita linda, que es la cabeza de la iglesia, María Santísima. Empezó siendo terrena, pero fue asunta a los cielos. Ese es el asunto. O sea, buscando siempre la divinidad, porque allá la procedencia. Tenemos un regalo maravilloso que es una gotita de divinidad y Cristo vino a despertarla para regresarnos. Es volverle a activar ese chip, como dicen por ahí en tecnología, para que esta nave despegue. No se quede aquí sin el biotraje, pero el alma sale a esperar el cuerpo después, la resurrección individual, el juicio individual, en la verdad por el amor, como decía San Juan de la Cruz, al final de la tarde. Y como decía el hermano Santiago, por las obras, más que por la fe. Que ese fue, como decía Santiago Martín hoy, en lo que se equivocó Lutero y en esas herejías, decir que solo con la fe basta. Así, hay que creer en Dios, pero hay que creerle a Dios y hay que crear con Dios. Y para todo eso tiene que aceptar la gracia del Espíritu Santo, vivir en estado de gracia y estar siempre dando gracias, pero al Padre Creador. Y estar de la mano con Cristo caminando, pues si es a pie, pero si es en barco navegando, y si es en avión volando, pero siempre con Cristo adentro, cristificando. Y el Espíritu Santo testigo de todo. Está testigo desde la creación, desde antes de que se insufló la palabra, ya estaba el verbo ahí, la acción creadora y la fuerza transformadora. Tiene toda la información, todo el conocimiento, toda la inspiración que al hombre en sentido genérico se le pueda ocurrir, se le puede haber ocurrido y se le podrá ocurrir después. Y si no se le ocurre, de malas para pensar. No es que sea tonto ni nada, como dicen por ahí, no. Y ello es que no se deje comparar, ni juzgar, ni relativizar entre nosotros. Todos somos relativos frente al absoluto. Y en esa historia de amor que la escribe el Padre Creador, todos somos protagonistas, cada uno liderando su historia con el Padre. Y por eso el Salmo 34, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, entonces vamos a llorarle a Dios para que nos escuche.
pero vamos a invocarlo también felices y vamos a darle gracias. Y con valentía, con fuerza, como hacían Pedro y Juan allá, Pedro y los Boanerges, uno de ellos, hijos del trueno, el fuego que transforma, desafiando esas huestes de esos buitres allá. Allá sonaron ya las guacharacas, llegó la orquesta, la sintonía maravillosa de la creación. Decían un amoroso saludo fraternal de las guacharacas, de su servidor amigo y hermano, y de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Lo dije en el otro orden porque estamos apegados a lo terreno, a lo natural, pero realmente es a la inversa. Primero lo celestial, las huestes celestiales, las cohortes celestiales, la familia sagrada, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, santos apóstoles y mártires, y siga bajando. Vamos entonces al libro de los Hechos de los Apóstoles y nos centramos en el capítulo 5, entre los versículos 27 y 33, pero vamos a retomar desde la persecución de los apóstoles. El sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles: vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo cómo todo este mensaje de vida, conforme a esto que habían oído. El día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Entonces el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión de la Junta Suprema y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con la noticia, diciendo: encontramos la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando delante de las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar todo aquello. En aquel momento llegó uno que les dijo: los que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia, junto con los guardias, fue a buscarlos, pero no los maltrataron, porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con estas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador, para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se endurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades:
Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas alegando ser un hombre importante y unos 400 hombres lo siguieron. Pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos le hicieron caso, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y los prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús, después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 34, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Son las alabanzas a la bondad del Señor. De David, cuando se retiró de la presencia de Abimelech, ante quien había fingido sufrir un ataque de locura. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor, óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno, busca la paz y síguela. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. Él le protege todos los huesos, ni uno solo le romperán. A los malvados los mata su propia maldad. Los que odian al hombre honrado serán castigados, pero el Señor salva la vida a sus siervos. No serán castigados los que en Él confían.
Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Juan, entre los versículos 31 y 36, el que viene de arriba, que es en el diálogo con Nicodemo, o la conversación más bien, que es desde el corazón de Jesús con este fariseo de los buenos. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad, pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su Espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en esta maravillosa meditación de la palabra de Dios que nos concede el Espíritu Santo, se manifiesta el amor de Dios, su misericordia y su justicia divina, de generación en generación y en generación. Miles y miles y miles de miriadas de años que habrán pasado desde la promesa hecha a Abraham con la creación, y siempre ha estado testigo ahí, en pleno de la familia sagrada, el Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador, el Espíritu. Verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Y ello desde el reino de los cielos, que acusa la vida eterna. Y es la promesa cumplida con el Salvador para quienes en gracia de Dios creen en Dios, creemos en Dios y le creen a Dios. Pero también que queremos crear con Dios. Y allí, como le decía Nicodemo, desde el principio el Espíritu no se percibe. Él es el que nos busca. Él es el que se manifiesta a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Porque Dios es así. Hace su revelación, su manifestación, su expresión de amor a todas sus criaturas, pero de manera especial a quienes de forma especial les tiene una misión especial, al Hijo de Dios. Y en espíritu y en verdad vino a ser la revelación más reciente. Ya habían otras, con los patriarcas, los profetas, los mayores. Y lo decía Jesús en algún momento, siempre el corazón humano duro, con la maldad desde el inicio. Siempre Dios ha conocido esa criatura, esa tendencia a la desobediencia, a la negligencia. Y aún así nos ama y nos ha mantenido viva la esperanza. Y nos amanece cada día con una sorpresa mayor, un regalo mayor de vida eterna, que sin merecer, ahí en el preciso paraíso, por la serpiente aquella, expulsados ante la soberbia de querer ser dueños del bien y del mal, del destino de la humanidad y de la creación misma. Suprema arrogancia, soberbia y estupidez amorosamente, luchar contra Dios. No faltaba sino, decía Dios, que quieran vida eterna. Pues Dios la concede, pero a cambio no espera nada porque lo hace amorosamente. Sin embargo,
sí deja claro el mandato. Es en el bien vivir y en la bienaventuranza. Es de la mano derecha de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y para dar gloria a Dios. Ya lo contrario es muerte eterna. Es desobediencia y es, por tanto, ya se está condenando por seguir al Patán, el enemigo, el adversario, el opositor. Bien se decía en gracia al Espíritu Santo. Todo lo bien vivir y bienaventuranza es de Dios. Lo contrario es del Patán o de lo humano, viviendo al estilo del mundo, a lo inmundo de este mundo, apegado a lo terrenal, a lo corruptible, a las cosas, a las criaturas, a la hechura humana. Y eso todo se acaba, porque somos finitos. Nadie vive para siempre. Y nadie vive todos los años que pueda vivir la creación. Y nadie podrá medir todo lo que, sin medida alguna, el Espíritu Santo ha hecho, hace y habrá de hacer. Y eso, en vez de ponernos en ese reto, en competir contra nosotros seres amados y estar juzgando a otros, deber de conectar como un solo órgano todos los órganos, ese carisma, dones, gracias y talentos, para que esa creación siga avanzando. Y se le dé gloria a Dios y en gracia a Dios se reciba más. Esa es la multiplicación de los panes y los peces. Pan de vida eterna, pan espiritual, la Eucaristía, la vida sacramental. Decía ahora Fray Alejandro Tobón, pues ayer que graba el video, en la meditación de la palabra de Dios, los cantos gregorianos con los que se celebraban la Eucaristía, con los que se hacían exorcismos, expulsar demonios, santificar a seres poseídos, porque tiene un poder especial. El Espíritu Santo se repliega, se refleja en santidad, en lo más sublime, en lo más profundo del alma, en lo que rescata esa pobreza y humildad del espíritu humano que habita el alma, cuando deja habitar el Espíritu de Dios. Enaltece lo más sublime, lo más sagrado. Saca a esa criatura, le da la dignidad. Y eso que decía Jesús, cuando a Natanael le decía, sorprendido porque lo vio debajo de la higuera, lo reconoció como Mesías, y le dije, ¿crees porque te dije tu nombre, que estabas acá? Habrás de ver cosas mayores. Lo mismo le decía a los apóstoles, que porque sanaban el espíritu, y dije, muchas más cosas harías si tuvieses fe. Siempre el poder de Dios es infinito y es generoso y lo concede, pero hay que vivir en estado de gracia. Ese estado de conmoción interior, claro, sacudirnos de esas turbulencias, pasar por las tentaciones, pero confiar en la bondad de Dios que nos saca del tentador. No nos deja caer en tentación, el Padre nuestro. Y por supuesto, lo hace. Lo ha hecho. Ahí están los testimonios del Evangelio. Está el mismo Jesús testigo de la verdad. Y están los hermanos hechos de los apóstoles. Con toda la convicción, porque conocieron con Cristo. Vivieron con Cristo. Y dejaron habitar a Cristo en su corazón. Por tanto, en persona Cristo, y son Cristos. Como decía San Pablo, ya yo no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y a eso llegan todas estas hermanas que se mencionaba, la Carmelita Descalzo, Santa Teresa de Jesús, en la séptima morada, todos enamoradas, almas de Cristo, dejando que Él sea el que hable, que Él sea el que diga, que Él sea el que haga. Confiar, entregarse a los brazos del Padre. Sentir, pensar y actuar cristianamente, alma y cuerpo conectado, que su ser, vida y obra sea un testimonio cristiano y que esos hechos, obras y acciones reflejen lo que es la iglesia cristiana, lo que es la fe puesta por obras, que realmente trascienda, no una ONG en una falsa caridad, aunque amorosamente se haga con mucha bondad, con mucha piedad, con mucha devoción, pero si no hay la profundidad en la fe,
no como en basta decir creer, sino creerle a Dios y crear con Dios, o sea, que haya una vinculación plena, y eso lo da es una experiencia de vida, lo han dicho hermanos sabios, consagrados, maestros. La fe no es un concepto, no es para estudiarla, no es para solo promulgarla, no, vivirla a plenitud, esa experiencia de vida mística, espiritual, íntima con Dios, es conexión en la meditación, la oración y el ayuno, la vida sacramental, bautismo, comunión, la confesión, ya la ordenación sacerdotal, la ordenación esponsal, que todas somos esposas de Cristo, pero ya de pareja, para procrear, aportar a la creación, la unción de los enfermos, esos óleos, catecumenatus. Ahí veía para Francia en el Magnificat con Santiago, en el informativo de Magnificat, cantidad de jóvenes en Francia entre 18 y 25 años bautizándose, que se han venido del islamismo, de los musulmanes, se han venido de otras religiones, mientras siguen extorsionando. Atentos con ello, porque en Estados Unidos, que según dice por ahí esas fuerzas del burro de policía investigando las iglesias, que respetando la fe, pero es porque estamos profesando y defendiendo en verdad, en espíritu y en verdad, las propuestas que van a favor de la vida, de las criaturas antes de nacer, de los mayores, la vida de la creación misma, porque todos esos movimientos de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, todas esas cosas buscan esos afanes de ese nuevo orden mundial, económico, afanes mundanos. Ese es el patán que está metido en todas esas instituciones, pero sobre todo en los corazones, en el sínodo, en el Vaticano, tratando de poner en jaque a la Iglesia, poniendo a dividir a nuestros hermanos consagrados, a los obispos. Es que a tomar consenso, es que por mayoría, que porque a mí me parece, no, Cristo ha sido uno, es uno y será uno. Y la verdad ha sido, es y será una en Cristo. Y el Evangelio es uno en Cristo. Somos testigos del Evangelio de Cristo, pero es para dar gloria a Dios, no para tener perseguidores ni fanáticos. Están utilizando todas estas redes, ahí decía Gerardo Cázares, para pedir limosnas, ofrendas o ayudas en nombre de los hermanos consagrados que están haciendo evangelización digital y evangelización física. Seres amados, no se dejen engañar, es el patán. Dios no vino a crear dinero, ni vino a crear un mundo terrenal, ni a tener un reinado del estilo del mundo. Por eso puso el reino de los cielos bien lejos, la familia sagrada, para que nadie lo alcance, para que nadie pueda estar encima de Dios y para que nadie pueda prometer vida eterna. Él es el único. Pedro ahí lo declara de frente a los fariseos, lo que les dijo a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces hay que ser coherentes, seres amados. Esto es por un ratico. Como decía el Salmo, quieren vivir en placer, tener algo de poder y creer tener algo mientras se vive, que es un soplo de vida. Ahí se acabó. O quieren vivir vida eterna. Entonces es soltar el mundo, soltar lo inmundo de este mundo. Vivir a plenitud, claro, en libertad, en felicidad, en paz, pero la que provee Dios, no la que proveen los hombres, ni los acuerdos políticos, ni económicos, ni sociales. No, eso no es. Eso es la antítesis. Hacen la guerra para después promover la paz. Dejan a la gente ignorante para después ofrecerle educación. Maltratan a los niños para decir después que van a defender los derechos de los niños. Seres amados, ¿de qué estamos hablando? Serios, juiciosos, muy responsables. Y lo digo por su servidor, amigo y hermano, que es el primero, el más pecador de todos. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Que la paz del Señor esté en su corazón, en su alma y en su espíritu, y en las de todos sus seres amados. Dios mediante, mañana conectamos. Fuerte lluvia por acá en la provincia, pero ahí vamos. Hasta pronto. Gracias.